viaja la hormona y va a actuar en una célula distinta que se llama célula blanco, o actúa en algún órgano que se llama órgano blanco. Habían dos tipos de glándulas. Nosotros acá vamos a ver un órgano en la clase de hoy, que es el páncreas, donde es uno de los ejemplos característicos de que es una glándula que tiene una parte exócrina y otra parte endocrina. Las glándulas que generalmente tienen una porción endocrina y una porción exócrina se llaman mixtas. O sea, nosotros tenemos glándulas exócrinas puras, glándulas endocrinas puras y glándulas mixtas. Las exócrinas son aquellas que vierten su producto, que generalmente es una enzima, a través de un conducto, y ese conducto va hacia algún órgano, va hacia alguna cavidad o va hacia la piel. Esas son glándulas exócrinas. Exo significa fuera. Y glándulas endócrinas son aquellas que van a través del medio interno o a través de un vaso sanguíneo, o sea, van a través de la sangre. O sea, endocrina son las glándulas que producen hormonas y exócrinas son las glándulas que van a producir alguna enzima. Si alguien tiene una duda, me levanta la mano. Bueno, acá tenemos todas las glándulas, nosotros ya vimos algunas, vimos hipófisis y no me acuerdo si vimos alguna otra más. Creo que solo hipófisis. Ah, y suprarrenal. Nosotros generalmente en esta unidad vemos las hormonas que son circulantes. Las hormonas circulantes son aquellas que es el ejemplo característico. Son las glándulas producen hormonas, las hormonas pasan a la sangre y la sangre las lleva hacia el lugar de acción. Eso significa hormona circulante. En cambio, las hormonas locales son aquellas en que la célula produce y actúan en la célula que está al lado. Eso es parácrina, y autócrina es cuando la produce la misma célula y actúa en la misma célula. Eso nosotros no la vemos, nosotros vemos las hormonas circulantes nada más. Esto es importante, la clasificación. Dentro de la clasificación estructural nosotros teníamos hormonas hidrosolubles. Las hidro son aquellas solubles en agua, son aquellas que no necesitan ningún transportador. El ejemplo característico acá eran las catecolaminas. Las catecolaminas eran aquellas hormonas producidas en la médula suprarrenal. Nosotros, refrescando un poquito el concepto de la glándula suprarrenal, nosotros teníamos una corteza suprarrenal y una médula. En la corteza suprarrenal era donde se producían los corticoides. Nosotros teníamos glucocorticoides, mineral corticoides y teníamos los andrógenos. Eso es la corteza. Y en la médula tenemos las catecolaminas. Las catecolaminas que serían la noradrenalina y la adrenalina. Eran aquellas hormonas que actuaban en aquellas situaciones de estrés. Esas serían hidrosolubles, o sea, las hidrosolubles son aquellas hormonas que actúan rápidamente, o sea, porque no necesitan ningún transportador, se liberan, actúan y se vuelven, desaparecen inmediatamente. En cambio, había otras hormonas que se llaman liposolubles, o sea, derivadas de los lípidos, que eran las hormonas, los corticoides, que son los de la corteza suprarrenal, como ser el mineral corticoide, que es la aldosterona, y el glucocorticoide, que es el cortisol. El mineral corticoide era el que actuaba en aquellas situaciones donde uno perdía líquidos. ¿Y qué hacía? Retenía líquidos a través del riñón. Y el glucocorticoide era el que actuaba en aquellas situaciones de estrés. Y lo que hacen los corticoides es obtienen glucosa. Las hormonas tiroideas sería el otro ejemplo de hormonas liposolubles, y eso lo vamos a ver un poquito más en profundidad ahora. Entonces también teníamos hormonas que circulaban libremente. Estas serían el ejemplo característico, las hidrosolubles, rápidamente son removidas de la sangre y las unidas a algún transportador, que generalmente son proteínas. Las proteínas de la sangre eran las albúminas y las globulinas. Bueno, el mecanismo de acción, generalmente o sea, la glándula produce la hormona viaja a través de la sangre y la hormona actúa generalmente en alguna célula blanco, que son las células que tienen receptores. Por ejemplo, así actúan las catecolaminas, las hormonas peptídicas y los eucosanoides.
Esto de las hormonas tiroideas, ya lo vamos a ver ahora, cómo actúa es un poquito más complejo. Sin embargo, en el examen nosotros no le vamos a tomar cómo es el mecanismo de acción, pero es importante conocerlo para saber ustedes cómo actúa y por qué se demora tanto en corregir una hormona en el caso de ser la glándula tiroides el ejemplo. En la clase de hoy vamos a ver glándula tiroides, paratiroides y el páncreas. El páncreas se ve en el aparato digestivo y la vemos también en el sistema endocrino. ¿Ven la diapositiva ahí de la glándula? Sí, profe. Perfecto. Perfecto. Bueno, ahí está agrandado el dibujo. Este es un dibujo del cuello, visto de su porción anterior. Acá lo que van a ver es esta, vendría a ser en color naranja, ¿lo ven? Sí, Bien, la parte en color naranja sería la glándula tiroides. Este dibujito que tiene como anillos, en color así grisáceo, esa es la tráquea. Lo que está arriba de la tráquea sería la laringe. Este es el cartílago tiroides de la laringe. Acá está una membranita cricotiroidea y acá está el cartílago cricoides. Estos son músculos. Este es un hueso, el hueso yoides. Cuando nosotros vimos esqueleto axial, habíamos dicho que el esqueleto axial estaba formado por todos los huesos de la línea media. Y uno de los huesos de la línea media es el hueso yoides. Cuando veamos la unidad número 5, cuando veamos órganos de los sentidos, vamos a ver para qué sirve el huesito este yoides. Acá se insertan los 17 músculos de la lengua en este huesito. Bueno, la glándula tiroides, si ustedes ven, es esta que está de color naranja. Es una glándula de secreción endocrina, o sea, ¿qué es lo que produce la glándula tiroides? Produce únicamente hormona. No produce enzimas, sino exclusivamente hormona. Y exclusivamente, ¿cuál es la hormona que produce en mayor cantidad? Si la glándula se llama tiroides, la hormona se va a llamar tiroidea. Produce hormonas tiroideas. Nosotros vamos a tener que aprender cuáles son las hormonas tiroideas. Si ustedes ven, la glándula tiroides tiene una forma como una H. Tiene un lóbulo izquierdo, un lóbulo derecho, y tiene una porción que lo une que es el cuello o istmo. O sea, tiene una forma de H o algunos autores la describen como una forma de mariposa. Y tiene una prolongación, que esto es infrecuente, o si ustedes ven hay una prolongación que es que la da generalmente el lóbulo izquierdo de la glándula tiroides y es una prolongación que es una estructura piramidal. Es como una pirámide finita, con un vértice que generalmente llega hasta el hueso yoides. Esa pirámide se llama pirámide de Lalouette. Entonces, ¿qué tenemos que conocer nosotros de esta glándula? Es una glándula de secreción endocrina, es impar, o sea, es una sola. Generalmente cuando algo es impar, generalmente es simétrico. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros la dividimos acá al medio, o sea, si la cortamos por la mitad, es igual para la derecha e igual para la izquierda. Eso significa simétrico. Todo lo que es impar es generalmente impar, medio y simétrico. O sea, todo lo que esté en la línea media, si uno lo corta por la mitad, para la izquierda es igual y para la derecha es igual. O sea, si al hueso yoide nosotros lo cortamos por la mitad, es igual para la derecha, igual para la izquierda. Al cartílago tiroide lo cortamos, es igual para acá, igual para acá, y así. O sea, todo lo impar es medio y simétrico. Otra cosa que tenemos que conocer es dónde está la glándula tiroides. La glándula tiroides nosotros tenemos que empezar a hablar ya un poquito ya con propiedad y tenemos que decir, bueno, está en el cuello, pero ¿qué lugar del cuello? El cuello tiene una región anterior, tiene una región posterior y tiene una región lateral. ¿En qué lugar creen ustedes que está la glándula tiroides? ¿En qué porción del cuello? ¿Anterior, lateral o posterior? Anterior. anterior. Perfecto. O sea, si ustedes ven el dibujo, van a ver que la glándula tiroides es como que abraza la tráquea. Está bien pegada a la tráquea y la abraza.
Esas dos diapositivas, las dos diapositivas iniciales de la glándula tiroides, lo que ustedes tienen que aprender de anatomía. O sea, es una glándula de secreción endocrina, es impar, es media, es simétrica y está ¿en dónde? En la región anterior del cuello. Esto también es fácil de aprender. ¿Qué forma tiene? Como una H. ¿O qué otra forma tiene? La describen como una mariposita. Estas son las alas de la mariposa, la cabecita, o sea, tiene un cuello. Pesa 30 gramos. El color, bueno, depende si está vivo o si está muerto. Generalmente las glándulas todas las glándulas de secreción endocrina tienen un color así como gris rosado, lo describen. Pero generalmente yo nunca la vi así, yo la veo más de un color rojo. Pero bueno, uno tiene que describir de acuerdo a lo que dice la literatura. Las glándulas, como toda glándula, la consistencia son blandas. Ustedes recuerden, la molleja, esa consistencia es la que tienen las glándulas. O sea, es blanda. Hay varias consistencias que ustedes la van a tener que ir aprendiendo. Por ejemplo, esa consistencia de las mollejas es una consistencia blanda. Después está unas consistencias que se llama renitente, que es una consistencia que es como cuando si ustedes se tocasen la nariz. Si ustedes se tocan la nariz van a ver que no es tan dura ni tampoco es blanda. Eso es renitente. Y después está lo duro, que es como, por ejemplo, ¿qué sería duro? Cuando ustedes se tocan, por ejemplo, el muslo, generalmente esa zona es dura. Así sería la consistencia, por ejemplo, del riñón, que es una consistencia dura. Pero bueno, eso lo van a ir aprendiendo con el tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que conocer acá? Es una glándula de secreción endocrina, impar, media, simétrica, tiene la forma de mariposa o forma de una H. Y otra cosa que nunca responden los alumnos es cómo está formada. Si ustedes ven, si es una mariposa, tiene dos alas. Nada más que las alas en la tiroides no se llaman alas y se llaman lóbulos. Nosotros tenemos un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. Y luego tenemos una porción que une esos lóbulos que se llama cuello o istmo. Istmo o cuello es lo mismo. Esas son las cosas que ustedes se tienen que aprender de anatomía. Ahora yo les voy a contar a otras cosas que por ahí no la tienen que aprender, pero sí son importantes para saberlas. Yo les voy a contar un poquito las relaciones que tiene, por qué son importantes. Si ustedes ven, acá en la zona del medio habíamos dicho que era el istmo o cuello. Esta es una vista de frente. Ustedes van a ver, el istmo es la zona de la tiroides que comunica los dos lóbulos. En el dibujo que está hacia la derecha, ustedes van a ver que la zona del istmo es la parte que está adosada a la tráquea. O sea, el istmo lo único que hace es unir los dos lóbulos. Une el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho. Y la relación que tiene exclusivamente es con los músculos. Yo no le voy a exigir que se aprendan los músculos, pero sí, por ejemplo, el grupo muscular del cuello tiene un nombre muy particular, por lo cual ustedes lo tienen que nombrar y no se lo van a olvidar nunca más. Estos músculos del cuello nosotros le decimos pretiroideos. ¿Por qué se llaman pretiroideos? Porque están antes de la glándula tiroides. O sea, no es que tienen que aprenderse todos los músculos, pero sí la relación anterior tienen que conocer ustedes que es muscular. Tanto el istmo como la glándula, los lóbulos, la relación hacia adelante son los músculos. ¿Cómo se llaman los músculos? Pretiroideos. Entonces el istmo tiene esa relación hacia atrás con la tráquea y hacia adelante con los músculos. Si quieren vemos unos poquito más, qué más hay acá en el cuello, ustedes van a ver. La parte posterior del cuello tiene la columna vertebral, en este caso la porción cervical. Esta sería la vértebra cervical. Entre la tráquea y la vértebra cervical tenemos el esófago. Entre el esófago y la glándula tiroides tenemos la tráquea. Toda la porción anterolateral del cuello es muscular, músculos pretiroideos. Y la relación detrás de los lóbulos de la glándula tiroides, ustedes van a ver que hay unos vasitos. Eso se llama vascular.
vascular de vaso sanguíneo. Y es importante conocer esta relación porque es un paquete. Acá generalmente estos vasitos del cuello, esta sería la arteria carótida, la vena yugular y el nervio neumogástrico. Es un paquete que se llama paquete vasculonervioso del cuello. Generalmente todos los paquetes vasculonerviosos tienen un vaso, o sea, tienen una vena, tienen una arteria y tienen un nervio. Entonces esa relación tiene la glándula tiroides, específicamente el cuello. Profe, disculpe que lo moleste. ¿Me repetiría el paquete vasculo nervioso, por favor? Sí, es la arteria carótida, vena yugular. Si quieres se lo escribo acá en el... Espere que tengo que volver. Lo escribo acá si le queda. Arteria carótida, la vena yugular, sería la vena yugular interna y el nervio vago. O se llama el nervio vago o neumogástrico. El nervio neumogástrico sería el 10º par craneal. Hay algunas particularidades, por ejemplo la carótida que sería una carótida primitiva, en la zona alta, o sea, en la parte superior del cartílago tiroides, generalmente se divide en una carótida interna y en una carótida externa. Pero bueno, esa parte no le vamos a tomar. Pero sí es importante conocer eso que está en relación, ustedes van a, o sea, ¿qué tienen que conocer ustedes? La relación anterior es muscular y la relación posterior es vascular y visceral. ¿Cuáles son los vascular? La arteria carótida, la vena yugular y el nervio vago o neumogástrico. ¿Y cuál es la relación visceral? La tráquea y el esófago. Por eso es importante conocer la relación esta. ¿Por qué? Generalmente cuando esta glándula aumenta de tamaño, la indicación quirúrgica generalmente es estética o es porque la persona no puede respirar, imagínense, mire cómo la abraza la tráquea, o porque la persona no puede comer, lo cierra a estos orificios. Entonces, generalmente estas personas se presentan a la consulta porque tienen disnea, que sería la dificultad respiratoria, o porque tienen disfagia, que sería la dificultad para tragar. Esa sería la indicación quirúrgica de estos pacientes. Los lóbulos, que sería este, el derecho, este lóbulo el izquierdo, tienen una cara interna que está en relación con las vísceras, que sería la tráquea y el esófago. Tiene una cara posterior que está en relación con los vasos, el paquete vasculonervioso del cuello, y una relación anterior o anterolateral que está en relación con los músculos. Se ubican, ¿no? Sí, No es profe. no es tan complejo. Esto sería como un resumen. O sea, de adelante nosotros tenemos los músculos, es un plano que es facial y muscular, o sea, tenemos fascia, la fascia es lo que va a unir los músculos. Y atrás es visceral y vascular. O sea, visceral, la tráquea, el esófago y el paquete vasculonervioso. Esas son las relaciones que tiene la glándula. Otra cosa que es importante conocer, yo le había dicho que, que todas las glándulas del sistema endocrino son glándulas que están muy irrigadas. Por eso es ese color que tienen como gris rosado. Habíamos dicho que
generalmente las arterias tienen el mismo nombre que el órgano. En este caso, si la glándula se llama tiroides, las arterias se van a llamar tiroideas. O sea, le pueden llegar a preguntar esto. Esto generalmente yo no lo pregunto en el múltiple opción, no lo pregunté jamás la irrigación de ningún órgano, no, nunca hice una pregunta de ese estilo, pero sí en el examen oral le pueden llegar a preguntar, ¿eh? ¿Quién irriga las glándulas tiroides? Generalmente cuando le preguntan irrigación de algún órgano es porque el examen ya va muy, pero muy mal. O sea, generalmente uno pregunta irrigación cuando uno ya quiere definir o quiere correr al alumno, pero generalmente no se pregunta esto. Pero por ahí es muy importante conocerlo, aprender. La irrigación de este órgano tiene una arteria que viene de arriba, que se llama tiroidea superior, y tiene una irrigación que viene desde abajo, que se llama tiroidea inferior. Todas estas arterias vienen de las glándulas, de todas las arterias que nacen en el callado de la aorta, en la parte superior de la aorta que está en el tórax. De ahí nace la irrigación de este órgano. Estos órganos que están generalmente en el cuello, la embriología generalmente nacen en la base de la lengua. En el embrión están en la base de la lengua y por ahí comienzan a descender hasta que nacen y se ubican en el cuello. A veces es muy importante conocer, no sé si la doctora les dijo, por ejemplo, es muy importante la irrigación de los testículos. Ustedes ven un reproductor masculino y los testículos cuando en la vida embrionaria están debajo, en el polo inferior de los riñones. Allí nacen los testículos, en la vida embrionaria. Y cuando empiezan a descender, en el pasar de las semanas de vida embriológica, y luego entran en un conducto que se llama conducto inguinal, y luego del conducto inguinal pasan a las bolsas escrotales, y allí se ubican. Por eso ustedes van a ver que la arteria que irriga los testículos nace cerca de la arteria que irriga el riñón. Eso es un dato muy importante, bueno, por supuesto que es para nosotros los cirujanos, porque cualquier ligadura que uno pueda hacer de cualquier vasito en el abdomen puede ser la arteria esa. Obvio que nosotros ya sabemos por dónde va todo para tener cuidado. Pero es muy importante conocer eso, el testículo tiene esa migración, por eso en algunos chicos, en la infancia, hay testículos que están dentro del conducto inguinal o hay testículos en el ascensor que se suben dentro del conducto y luego bajan. El testículo generalmente tiene que estar en la bolsa escrotal y eso es muy importante por el tema de la fertilidad. Los testículos están envueltos por una túnica, generalmente una túnica que se llama cremáster, y el cremáster es el que lo va a movilizar al testículo y el que va a jugar con él para que el testículo tenga la temperatura óptima para no ser infértil. Por eso generalmente en el invierno lo sube dentro de la bolsa para darle la temperatura, en el verano lo baja y así. Pero es un musculito que es una de las túnicas que tiene el testículo que se llama cremáster. Bueno, ya me fui de ahí, de ese tema. Otra cosa que hay que tener en cuenta acá sería la irrigación venosa. Las venas, si las arterias se llaman tiroidea, las venas también se van a llamar tiroideas. Acá si ustedes ven un poquito más complejo. Este sería el paquete básculo nervioso. Ustedes van a ver en azul sería la vena yugular. En rojo sería la arteria carótida. La arteria carótida le da la irrigación superior, le da la irrigación inferior y las venas igual. La sangre que sale de la glándula tiroides va a las venas del cuello. Y las venas del cuello van a esta confluente que se llama yúgulo subclavio. Y eso va a la aurícula derecha. Entonces las arterias tiroideas y las venas también se llaman tiroideas. Esto sería un... A ver, ustedes no lo están viendo. ¿Ahí ven los folículos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esto sería un corte de la glándula tiroides. Es como si uno hiciera un corte en cualquier sector y ustedes van a ver que tiene así como... Se llaman folículos. Son como
un conglomerado, una única capa celular, que forman así como un círculo y que tienen un contenido adentro. El que está hacia la izquierda sería un dibujo, un esquema. Ustedes van a ver que tiene como una única capa de células cúbicas. Esto se llama folículo y la glándula tiroides tiene cientos de folículos. El dibujo que está hacia la derecha es un dibujo, ya no sería un dibujo, ya sería la vista al microscopio. Y ustedes van a ver que tiene esa capa única de células planas, o sea, una monocapa de células cúbicas, perdón, y dentro de ella tiene un contenido que es un contenido proteico que se llama coloide. Si ustedes ven, tiene esta estructura que se llama folículo. Por lo tanto, ¿cómo se va a llamar las células del folículo? Se van a llamar células foliculares. Y ustedes van a ver que entre los folículos también hay células. Esta rosadita es una célula. O sea, la tiroides tiene el folículo con células foliculares y tiene células que están al lado. A estas también se llaman células parafoliculares. Para, recuerden, significa al lado. O sea, nosotros hacemos el corte, vamos a encontrar células foliculares formando folículo y células parafoliculares. El otro nombre que tienen las células parafoliculares se llaman células C. Las células foliculares producen una hormona y las células parafoliculares o las células C producen otra hormona. O sea, nosotros tenemos que en la glándula tiroides se producen dos hormonas. Las hormonas foliculares van a producir una y las células parafoliculares producen otra. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Bien. En las células esas foliculares se va a producir las hormonas. ¿Qué hormonas se producen en las células foliculares? Se producen dos hormonas. Nosotros las simplificamos como hormonas tiroideas. O sea, ¿qué se produce en las células foliculares? Las hormonas tiroideas. ¿Cómo se llaman las hormonas tiroideas? Se llaman T3 y T4. La T4, no sé si alguien por ahí se medica, si alguno es hipotiroideo, le deben dar una hormona que se llama, un medicamento que se llama T4. Y la T4 se llama tiroxina. Y la T3 se llama triiodotironina. O sea, tiene 3 yodo tironina. Ya van a ver por qué. O sea, estas hormonas tiroideas, o sea, nosotros en el examen les vamos a preguntar cómo se llaman las hormonas tiroideas. Y ustedes tienen que decir T3 y T4. Ya, si la quieren aprender al nombre, mejor. Ese aumenta más el concepto entre ustedes. Pero me conformo con que digan T3 y T4. O sea, ustedes tienen que conocer que en las células foliculares se producen hormonas tiroideas. ¿Cómo se llaman las hormonas tiroideas? T3 y T4. Las hormonas, habíamos dicho que había hormonas que eran hidrosolubles, como aquellas hormonas que son las catecolaminas, que son aquellas hormonas que van libremente. Y luego teníamos hormonas como los esteroides y las tiroideas, que eran hormonas liposolubles. Las liposolubles generalmente van en un transportador. Ese transportador generalmente es una proteína. Había dos tipos de proteínas, albúminas y globulinas. Esta sería o sea, no le vamos a preguntar específicamente que circula unida una globulina fijadora de hormona tiroidea. Ese es lo más correcto. Pero ustedes tienen que conocer que van unidas a una proteína. O sea, la hormona de la glándula tiroides va unida a una proteína, no va libre. Las que van libres son las hidrosolubles. Ahora vamos a aprender un poquito más. Esto tampoco les tomamos, pero es importante.
¿Ven unos dibujitos ahí? Sí, profe. Bueno, generalmente nosotros para sintetizar hormona tiroidea, sí o sí necesitamos yodo, sí o sí. Si nosotros no incorporamos yodo dentro de nuestra dieta, no hay síntesis de hormona tiroidea. Y generalmente lo que nos pasa es que somos hipotiroideo. Esta zona, generalmente la zona precordillerana, es una zona que hay déficit de yodo, por lo tanto es una zona endémica. Ustedes vieron en el curso nivelatorio, endemia es una enfermedad que está dentro, está en el pueblo. O sea, es una enfermedad que está en el tiempo y está establecida. Generalmente en Catamarca nosotros tenemos varias enfermedades endémicas. Una de nuestras enfermedades endémicas es causada por déficit de yodo, que sería el bocio. El bocio es el agrandamiento de la glándula tiroides. O sea, el agrandamiento de la glándula tiroides, o más conocido como bocio, o por ahí también lo pueden llegar a conocer como coto, sería una enfermedad endémica de nuestra provincia producida por el déficit de yodo. Generalmente esa enfermedad endémica está establecida en todas las zonas precordilleranas. O sea, las ciudades, países que tengan cordillera tienen esta enfermedad. En este caso, para evitar ser hipotiroideo y evitar tener bocio, estos son los alimentos que nosotros tenemos que consumir. El yodo está en las verduras, está en el pescado y está en la sal. O sea, estos tres alimentos es fundamental para la síntesis de la hormona tiroidea. Si no están en su dieta estos alimentos, es muy probable que ustedes tengan algún trastorno de déficit de yodo o déficit o hipotiroidismo. Por eso lo que se hizo en el año 1967, este país, bueno, se hizo una ley donde los cuales se obligaba a incorporar el yodo dentro de la sal. O sea, nuestra sal, a partir de este año, tiene incorporado yodo. Por eso generalmente la mayoría de las personas no la tienen porque en la sal está la porción mínima para evitar esa enfermedad. Pero bueno, generalmente en la zona precordillerana no consumen sal. O sea, o pueden consumir una sal que no es la sal comercial. Y esa sal no tiene yodo. Hagan de cuenta que esta diapositiva sería la célula folicular. O sea, este recuadro es una célula folicular. ¿Qué hace la célula folicular? La célula folicular tiene que captar ese yodo. El yodo, o sea, nosotros no incorporamos yodo. Sí o sí, para captarlo, lo tenemos que consumir como yoduro. O sea, ese yodo que está incorporado en el pescado, en las verduras, en la sal, está como yoduro. Entonces el yoduro ingresa dentro de esta célula, se oxida a través de esta enzima que se llama peroxidasa y lo convierte en yodo. O sea, recién dentro de la célula folicular comienza la producción de la hormona tiroidea. O sea, dentro de esta célula se transforma el yoduro en yodo a través de una oxidación. Luego, esta sería un yodo. Luego tiene que haber una etapa que se llama yodación. Habíamos dicho que las hormonas circulaban dentro generalmente de una proteína. Esta proteína en este caso se llama tiroglobulina. ¿Y qué hace la tiroglobulina con el yodo? Lo yoda y lo va a unir. O sea, un yodo con una tiroglobulina se llama monoyodotirosina, o sea, es una sola molécula de yodo. Cuando une dos moléculas de yodo se llama diyodotirosina. No tengan miedo, chicos, esto no les voy a tomar, pero es para que ustedes sepan cómo hace dentro de la célula folicular esta unión. O sea, hay una proteína,
está el yodo y lo que va a hacer esta proteína a través de otra enzima que es yodación, que la 5 de yodinasa, la va a unir y va a formar moléculas de yodo. Si es un yodo, hace un yodo, y si son dos yodos, son dos yodos. Luego, este monoyodo o el diyodo lo puedes volver a unir. Si une un mono con un diyodo, forma 3. O sea, 2 más 1 son 3. Y ahí forma T3, que sería la triyodotironina. Y si forma 2 diyodo, o sea, une 2 más otro diyodo, forma la T4. O sea, así hace. O sea, lo capta el yodo, lo une a una proteína y forma una molécula de yodo o dos. Y luego los vuelve a acoplar. Acopla 1 con 2, forma 3, o acopla 2 más 2 y forma 4. Y esas serían las hormonas tiroideas. La más abundante es la T4, pero lamentablemente esta T4 no es activa. La parte activa de la hormona sería la T3. O sea, la T4 la tiene que transformar a T3 para que es la que va a tener actividad dentro de la célula blanco. Estas hormonas generalmente van unidas a una proteína que es la globulina fijadora de la hormona tiroxina, que sería esto. O sea, toda la parte que está unida a las proteínas sería la parte que no es activa. O sea, para poder tener actividad la tiene que liberar. Y ustedes vean acá que solamente el 0,1% es la parte activa de la hormona. O sea, tanto despiole que hace para que el 0,1% tenga aquella actividad. O sea, todo esto tiene que funcionar muy bien para poder tener actividad. Vamos a este dibujo. Bueno, acá está en inglés, pero esta sería una célula folicular, ¿eh? ¿Lo ven el dibujito? Sí, profe. Bien. O sea, esta sería la célula folicular y acá es donde va a hacer todo ese proceso. Entonces, acá la tiene la célula, acá se produce todo ese proceso, ahí capta el yodo, lo oxida, después lo yoda, después lo une. Acá se produce la hormona y luego, ¿qué hace con esta hormona? La lleva hacia adentro de ese coloide, o lo lleva hasta dentro de esa cavidad donde hay proteínas y allí la va a acumular. Cuando el cuerpo la necesite, la va a sacar dentro de ese coloide y la va a hacer funcionar. O sea, esta célula folicular, que es la célula que está dentro de este folículo, es donde va a producir todo ese proceso de hormona tiroidea. Obviamente que yo no le tomo cada uno de los procesos, sino esto es para que ustedes entiendan dónde se produce el proceso. O sea, el proceso este de producir hormonas tiroideas se produce en la glándula tiroides, que específicamente qué lugar de la glándula tiroides, dentro del folículo de la glándula tiroides, o sea, dentro de la célula del folículo de la glándula tiroides. Ya vamos a ir viendo otras cosas que tampoco les tomo, pero por ahí sirven. La glándula tiroide va a actuar, o sea, la hormona tiroidea va a actuar en casi todas las células del cuerpo. O sea, en todas las células del cuerpo actúa la glándula, o sea, las hormonas tiroideas. Esto es un resumen prácticamente de las funciones que tiene. Acá lo más importante de todo sería el crecimiento del desarrollo. Esto es fundamental. Es fundamental el crecimiento y desarrollo. ¿Por qué? Vamos a otra diapositiva. Ya les explico por qué. Estos serían los síntomas que produce una persona que produce poca hormona y una persona que produce mucha hormona. En aquellas personas que no producen hormona, o sea, en aquellas personas que son hipotiroidea, que se llama hipotiroidea, es la disminución de la producción de la hormona, eh, son aquellas personas que generalmente están cansadas, que se les seca la piel, se les cae el pelo, se pone grueso el pelo, son aquellas personas que no van bien de cuerpo, son aquellas personas que no tienen ganas de comer, comen poco, pero suben de peso.
generalmente hay o sea, todo es en menos acá. O sea, lo que hace la hormona tiroidea es regula el metabolismo de todo el cuerpo humano. Entonces, al no regularlo, por no haber hormona tiroidea, todas las funciones son en menos. Todas las funciones en menos que a ustedes se le ocurran es un hipotiroideo. O sea, es una persona que no tiene ganas de hablar, que está cansada. O sea, generalmente la frecuencia cardíaca es baja, no va de cuerpo, no come. Pero ustedes lo ven físicamente, es una persona que se le cae el pelo, es una persona que está en sobrepeso u obesidad, generalmente tienen la lengua gruesa y es una obesidad muy característica porque no es una obesidad por aumento de grasa, sino es una obesidad porque se acumula una sustancia también es como una proteína que se infiltra dentro del tejido celular y dentro de la lengua y da esa característica. En cambio, una persona hipertiroidea es cuando hay hormona de más y es todo al revés. Es una persona que come un montón y al tener un metabolismo acelerado es una persona que es flaca, es delgada, eh, es- tiene frecuencia cardíaca acelerada, eh, en vez de ser constipado tiene diarrea, o sea, tiene todo de más. Generalmente el hipertiroidismo viene a ser aquella persona que ustedes ven que son aquellas personas, esos hiperkinéticos que uno ve, esos flaquitos que hacen de todo y no se cansan, esos generalmente son los hipertiroideos. Son personas que tienen muchos problemas cardíacos porque generalmente se produce taquicardia, hacen arritmias. Eso es lo peligroso del hipertiroidismo. En este gráfico van a ver el déficit de esta hormona que va a producir. En los niños produce un retraso mental. Por eso, a partir, no me acuerdo en qué año, se empezó dentro del esquema de los controles de las embarazadas, el tema de la medición de la hormona tiroidea, que generalmente se hace entre el quinto y el séptimo mes, no recuerdo bien eso, pero antes lo solían hacer así. Yo creo que se sigue haciendo eso. Y entonces, al detectarse la poca hormona tiroidea durante el embarazo, ya eso se puede corregir, se medica. Hay muchas mujeres que tienen esa enfermedad que luego del parto se normaliza. Así que hacen este tipo de enfermedad. O sea, las mujeres embarazadas que no son medicadas durante su embarazo tienen hijos que generalmente tienen esta característica, o sea, tienen retraso mental. Y en la adultez, aquellas personas, ustedes van a ver que yo hablo casi siempre de mujeres. Las mujeres generalmente manejan todas estas enfermedades que son autoinmunes. Es muy raro que un hombre tenga esta enfermedad. Las presentan siempre las mujeres. O sea, todas las enfermedades autoinmunes se las llevaron las mujeres. En el hombre es infrecuente la patología tiroidea, pero cuando se presenta la patología tiroidea en un hombre, existe altas chances que sea un cáncer de tiroides. Esa es la desventaja que tiene el hombre. El hombre no la tiene, pero cuando la tiene es un cáncer. En cambio, la mujer la tiene, pero cuando la tiene, generalmente en el 95% de los casos es benigno. Ustedes van a ver el déficit de hormona tiroidea que produce es un aumento de la glándula. Aumenta la glándula porque la hormona, ese folículo, comienza a trabajar, comienza a trabajar y empieza a crecer. Pero es engañoso el sistema porque, o sea, aumenta el volumen para producir más hormona, pero no puede producirla. Entonces aumenta solamente la glándula. Esto sería el bocio, esto sería el coto. O sea, aumenta la glándula, pero no aumenta la hormona. Y eso es lo que va a producir. Y este aumento del órgano comprime qué cosa? Comprime la tráquea, son pacientes que no pueden respirar, y comprime el esófago, y son pacientes que no pueden comer. Por eso van a ver que generalmente estas personas tienen esa semejante estructura en el cuello, son personas delgadas, y generalmente la infiltración de las proteínas hasta le hace salir los ojos, tienen exoftalmia. Bastante complejo el tema.
En este gráfico ustedes van a ver cómo se sintetiza esta hormona. O sea, habíamos dicho que la glándula tiroides produce estas hormonas. La glándula tiroides produce dos hormonas, T3 y T4. Esas hormonas se llaman tiroideas. ¿De quién depende de que la glándula tiroides produzca hormonas? Nosotros en la clase pasada vimos el órgano. ¿Quién estimula a la glándula tiroides a producir hormona tiroidea? Eso le estoy preguntando ahora. ¿Qué órgano? ¿No lo recuerdan? ¿Me están escuchando o no? El riñón. No. Bueno, Acá estaría, esta parte del medio sería la hipófisis. Habíamos dicho que la glándula hipófisis tenía dos lóbulos, un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. En el lóbulo anterior había 7 hormonas. Una de esas hormonas era la tiroestimulante, la TSH. O sea, la glándula hipófisis, el lóbulo anterior, estimula al folículo a producir hormonas tiroideas. Pero esta adenohipófisis depende del cerebro, depende de una hormona liberadora de tirotrofina. Esa hormona se llamaba TRH. O sea, nosotros tenemos acá en esta parte el cerebro, el hipotálamo. El hipotálamo, a través de la hormona liberadora, estimula la hipófisis. Y la hormona tiroestimulante estimula la glándula tiroides a producir hormona tiroidea. Este mecanismo se llama retroalimentación o feedback. Cuando la glándula tiroides empieza a producir hormona, cuando esto se normaliza, le dice al cerebro que no libere más. Y cuando las hormonas tiroideas bajan, le dice al cerebro que empiece a liberar. ¿Entienden esa parte? sí. Hay un eje, en todo este sistema hormonal hay un eje que se llama hipotálamo, hipofisario, y en este caso sería el órgano glandular. O sea, siempre hay hipotálamo, siempre hay hipófisis y siempre hay una otra glándula, que en este caso es tiroides, pero también puede ser el testículo, puede ser el ovario, puede ser la glándula suprarrenal. O sea, hay una hormona liberadora que estimula la hipófisis y esa hipófisis estimula el órgano. Pero todos los órganos son así, todos los órganos glandulares. En este caso estamos describiendo nosotros la glándula tiroides. Pero habíamos hablado también de, por ejemplo, la adenocorticotrofina estimulaba la glándula suprarrenal, que es muy parecido a este sistema. O sea, el cerebro estimula la hipófisis y la hipófisis estimula la glándula tiroides. Cuando la glándula tiroides normaliza, le dice al cerebro que no libere más. Cuando la glándula tiroides baja su producción, le dice al cerebro que libere más. ¿Entienden eso? Sí, profe. Eso se llama retroalimentación. Bueno, eso sería sobre hormona tiroidea. Es muy poco lo que tienen que saber ustedes, pero bueno, yo les describo de más ahí porque es interesante conocer eso. Sobre la célula parafolicular o la célula C, esta célula ya no produce hormona tiroidea. O sea, cuando nosotros le preguntemos en el examen, ¿cuáles son las hormonas que produce la glándula tiroides? Tiene hormonas tiroideas y tiene otra, que sería esta. O sea, la glándula tiroides no tan solo produce hormonas tiroideas, sino también produce calcitonina. La calcitonina es producida por la célula C. ¿Cuáles eran las células C?
esas células que estaban al lado del folículo, o las células parafoliculares. ¿Qué hace esta célula C? Regula el metabolismo del calcio. Por eso, si ustedes tienen algún familiar, por ejemplo, por ahí operado de glándula tiroides, se altera el metabolismo del calcio. A todos aquellos pacientes que nosotros operamos de tiroides, les tenemos que dar generalmente vitamina D y le tenemos que dar calcio, porque son aquellas personas que se desregula el metabolismo del calcio porque ya no tiene la glándula. ¿Por qué? Porque la glándula tiroide no tan solo produce hormona tiroidea, sino produce calcitonina. ¿Qué hace la calcitonina? Nosotros tenemos los niveles de nuestro calcio en la sangre es de 9 a 11 miligramos por decilitro. Cuando esto aumenta, o sea, cuando el calcio en la sangre aumenta, o sea, el estímulo que tiene que tener la glándula tiroides para liberar calcitonina es el aumento del calcio. Cuando aumenta el calcio, se libera calcitonina. Si el calcio disminuye, se corta la liberación de calcitonina. O sea, el estímulo es el aumento del calcio. Entonces, ¿qué hace la calcitonina? Le dice al riñón que elimine calcio y le dice al hueso que no forme calcio. O sea, disminuye la síntesis del osteoclasto, que es una célula que tiene el hueso, que es una célula madura. Entonces, la calcitonina es una hormona que es hipocalcemiante. O sea, la calcitonina hace que la calcemia disminuya. Eso es lo único, esto sería lo único que ustedes tienen que aprender de calcitonina. O sea, la calcitonina es hipocalcemiante. Después hay otra hormona que es hipercalcemiante, que ya la vamos a ver ahora. O sea, tiroides y paratiroides, que es lo que vamos a ver ahora, van de la mano. O sea, las dos van juntitas y hay que estudiarlas a las dos unidades en el mismo momento. O sea, el día que ustedes estudien tiroides, estudien paratiroides. Intégrenla porque es muy parecido y tienen prácticamente funciones opuestas. O sea, si la calcitonina baja la calcemia, la paratiroide lo que va a hacer es va a subir la calcemia. Como su nombre lo dice, glándulas paratiroides, para significa al lado. O sea, ¿al lado de quién? Si se llaman paratiroides, están al lado de la glándula tiroides. Este sería un dibujo posterior. Ustedes van a ver acá. Acá estaría el paquete vascular. O sea, nosotros estamos, ¿en qué zona del cuello? Esta sería por detrás del paquete vasculonervioso, a esa altura. Acá estarían los paquetes vasculonerviosos. Esta sería la laringe, la tráquea, el esófago. Si ustedes ven, acá estaría la glándula tiroides, la parte posterior de los lóbulos. ¿Cuáles serían las glándulas paratiroides? Estas estructuras chiquititas. Las glándulas paratiroides son glándulas de secreción endocrina, son en número de 4. Si ustedes ven, están en la cara posterior de la glándula tiroides. Es como que la arteria esta le forma como una copita. Si ustedes ven, esta sería la arteria tiroidea superior, se bifurca y ahí en el medio estaría la glándula paratiroides. Esta sería la arteria tiroidea inferior, se bifurca y es como que la tienen así, como cuando uno tiene una pelota en la mano, así. Esa relación tienen las glándulas con los vasos sanguíneos. O sea, la paratiroide están en la parte posterior de los lóbulos. Vamos a ver qué es lo que tenemos que saber nosotros. ¿Qué glándulas son? Son de secreción interna, o sea, ¿qué producen? Hormona. ¿Qué tamaño tienen? Esto mide 1 centímetro de diámetro, son muy chiquititas. ¿En cuántas son en número? Lo normal es que haya 4, una por cada vaso sanguíneo. ¿Qué color tiene? Tienen ese color, es un color así como
como hoja seca, color castaño, no pesa nada, 40 miligramos. ¿Y dónde está localizada? En la cara posterior de los lóbulos. ¿Tienen claro la localización? O sea, no nos fuimos de cuello todavía. O sea, estamos en la región anterior del cuello, pero en la parte posterior de los lóbulos. Acá este dibujo lo deja un poquito más claro. Acá nosotros vemos la tráquea, la laringe. Este sería el esófago con la faringe. Este sería el lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho de la glándula tiroides. Y acá están las glandulitas. Están pegadas a la glándula. Prácticamente es como si estuvieran todos juntitos. O sea, las glándulas tiroides y las paratiroides están en íntima relación. ¿Por quién están irrigados? También por la misma arteria. O sea, si la glándula tiroides está irrigada por la arteria tiroidea superior y la inferior, las paratiroides comparten su irrigación. Esto es un poco de la parte fisiológica. Lo que tienen que saber ustedes es que estas glándulas van a producir una hormona. La tiroides producía una hormona que se llamaba tiroidea. Y la paratiroides produce una hormona que se llama paratiroidea. O sea, tiroidea producida de hormona tiroidea y paratiroidea venía de las glándulas paratiroides. Esta glándula está relacionada con el metabolismo del calcio. O sea, las dos hormonas que están relacionadas con el metabolismo de calcio era la calcitonina de la glándula tiroides y la paratormona de la glándula paratiroides. Una sube el calcio y la otra la baja. Nosotros generalmente cuando medimos el calcio, medimos una pequeña porción del calcio nada más. Para que ustedes sepan qué es lo que nosotros este, sabemos del calcio, es una pequeña porción, que sería esto, ¿ven? El calcio, el 99% del calcio está en el hueso. Y solamente nosotros ese 9 a 11%, 9 a 11 miligramos por decilitro, es la porción que corresponde a este 1%. O sea, es una información medio falsa, pero bueno, bastante certera como para corregir su metabolismo. El calcio es muy importante para la contracción, es muy importante para el sistema nervioso y sobre todo para la contracción muscular. O sea, si nosotros no tenemos calcio, hay muy mal funcionamiento de nuestro sistema neuromuscular. Y por supuesto, si no tenemos calcio, existirían fracturas. El calcio es el que le da resistencia al hueso. Este gráfico sería al revés. Habíamos dicho que la calcemia, que la calcitonina, el estímulo es el aumento del calcio. Acá es al revés. Si nosotros tenemos un calcio que baja, o sea, nosotros tenemos, por ejemplo, un calcio de 8 miligramos por decilitro. ¿Cuál es el estímulo? O sea, que baje el calcio. Baja el calcio y le dice a la glándula paratiroides que produzca paratormona. ¿Para qué? Para que el riñón no elimine calcio. Entonces disminuye el riñón y en el hueso saca calcio del hueso. Eso es lo que hace. Entonces, al disminuir la eliminación del calcio por el riñón y aumentar la extracción de calcio del hueso, este calcio aumenta. O sea, sería al revés de lo que hace la calcitonina. O sea, el estímulo de la calcitonina es que aumente el calcio y que hace la calcitonina lo baja. En este caso, el estímulo es que baje el calcio y que hace la paratormona lo aumenta. Esas serían prácticamente ustedes las dos diapositivas que ustedes tienen que memorizar. O sea, la calcitonina es hipocalcemiante y la paratormona es hipercalcemiante. Vamos a esta.
Generalmente, ustedes van a ver por ahí que es muy importante que el calcio va también unido a la vitamina D. Si no existe vitamina D, no funciona muy bien el calcio. ¿Por qué? Generalmente la síntesis de la vitamina D, por eso ustedes van al médico y le dicen tienen que tomar vitamina D, tienen que tomar sol. Es fundamental esto. La luz ultravioleta convierte una enzima, que es el 7-deshidrocolesterol, en vitamina D3. Luego va al hígado, en el hígado la vitamina D3 se convierte en 25-hidroxicalciferol y luego en el riñón el 25-hidroxi se convierte en 1,25, que sería la parte activa. Por eso nosotros cuando hablamos de riñón dijimos que se sintetizaban varias hormonas allí. Y una de las hormonas era la vitamina D. Hemos dicho, se sintetiza la vitamina D, se sintetiza la renina y se sintetiza la eritropoyetina. Entonces el riñón estaba relacionado con la síntesis de eritropoyetina que regulaba la producción de glóbulos rojos. Sintetizaba renina que participaba en respuesta a disminución disminución de la volemia, y lo que hacía la renina a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona subía la tensión arterial. Y la otra es la vitamina D. ¿Mm? ¿Cómo se activa esa vitamina D producida por el riñón? A través de esta cascada. O sea, uno tiene que tomar sol, activa la vitamina D, el hígado lo convierte en un principio que lo va a transformar en una parte activa que sería el 1,25, que es la parte activa. ¿Qué hace la vitamina D? Lo único que hace la vitamina D es que el calcio se absorba en el intestino. Si nosotros no tenemos vitamina D, el calcio no se absorbe. Entonces va de la mano. O sea, la vitamina D va de la mano junto con el calcio. Bueno, no les voy a dar plan páncreas ahora, lo que sí, háganme algunas preguntas sobre lo que vamos viendo y en la próxima clase les termino con páncreas y otro órgano que es el timo. Yo necesito que ustedes empiecen a estudiar porque si no se les va a empezar a acumular. Por ahí un día completo estudien todo lo que es hipófisis, no estudien otra cosa que no sea hipófisis hasta que aprendan ese tema. Son 9 hormonas que hay que aprendérsela, el funcionamiento de cada una. Estudien primero hipófisis, luego de cuando terminen de estudiar hipófisis, estudien estas glándulas, estudien tiroides, paratiroides. Otro día estudien páncreas con timo. Otro día estudien sistema reproductor masculino. O sea, estudien una sola unidad por día. No traten de estudiarlas todas porque si no se les va a complicar. Ustedes después cuando vean el examen no es difícil, está todo relacionado con las diapositivas que les vamos pasando. ¿Hagan alguna pregunta? Profe, Sí, una pregunta. Mi hermana estuvo embarazada y ella perdió el embarazo. Después de que ella perdió el embarazo, a ella la diagnosticaron de hipotiroidismo. ¿Cómo afectaría en ese caso? No, no, bueno, una de las causas de infertilidad es el hipotiroidismo. Las personas que son hipotiroideas hacen abortos. Generalmente, o sea, el aborto es la interrupción del embarazo antes de las 20 semanas. En este caso sería una de las causas de aborto espontáneo, sería el hipotiroidismo. Por eso generalmente en aquellas personas que logran quedar embarazadas,
se hace generalmente al 5.º mes esta prueba, pero ya no, porque ahí ya el embarazo ya siguió, y acá en este caso no es por ella, sino por el bebé. O sea, si aquella persona hipotiroidea está embarazada a partir del 5.º mes, se le da hormona tiroidea y eso evita que existiera retraso mental en el niño. Pero en este caso es al revés, en este caso ella no quedó embarazada porque era hipotiroidea. Por eso lo que hay que No, hacer ahora, profe. ¿no? Ella quedó embarazada, a ella perdió el embarazo y cuando lo perdió le dijeron recién que ella tenía hipotiroidismo. O sea Claro, que pero lo que por le eso, dijo la endocrinóloga, que el embarazo lo que hizo es potenciar eso, claro, el el hipotiroidismo. embarazo lo potencia, por supuesto. Por eso se hacen pruebas generalmente, si yo no me equivoco, es al 5.º mes. Ahí es donde hay más desestabilidad así hormonal y ahí es donde se la debe corregir. Por supuesto, siempre y cuando el embarazo prosiga, porque el hipotiroidismo es causa de aborto. O sea, y el aborto es antes de las 20 semanas. Por eso. Ah, bueno, profe, gracias. No, por favor. Bueno, empiezan a estudiar y el viernes seguramente nos conectamos, seguramente va a ser más temprano, así terminamos con esta unidad. Y de allí nos quedaría ver, vamos a comenzar con todo lo que es reproductor femenino, órgano de los sentidos. Es bastante entretenido esto. Bueno, entonces cualquier cosita nos vemos el viernes si Dios quiere. Traten de estudiar. Gracias, profe, nos Bueno, vemos. profe, No, gracias. gracias a ustedes, hasta luego. No, profe. Chao, chao.